Vamos a definir lo que significa entrar. Este verbo se usa para describir la acción de pasar de afuera hacia adentro. Por ejemplo, el niño entró a la casa. Y hallar. Este verbo implica un descubrimiento, ya sea intencional o casual. Se usa para indicar que se ha encontrado algo o alguien que se buscaba. Por ejemplo, el detective halló la evidencia que necesitaba, o la exploradora halló un tesoro escondido. Entrar se refiere a acción de ingresar a un lugar, mientras que hallar significa encontrar algo o alguien que se busca. Y Jesucristo dijo: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, o sea, la condenación, y muchos son los que entran por ella. También dijo: el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Mateo 12:30. Esto significa, amigo, que o estás dentro de Jesucristo o estás fuera en el camino ancho, amigo. Así son todos los religiosos, amigos. Están en el camino ancho porque son incrédulos, no han aplicado fe al evangelio. Y por eso que dependen de su moral, de su ética para supuestamente ser salvos. Y eso, la salvación solamente es exclusivamente de Jesucristo. Él fue el que nos dio, Él fue el que dio el pago completo por nuestra salvación. Nosotros solamente tenemos que colocar fe, amigos, certeza de lo que se espera, convicciones de realidades que no se ven. Romanos 5:1, justificados, o sea, salvos, pues por la fe, bien, por la fe, no por creer, amigos. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces va más allá de solo mero creer, porque cualquiera cree, pero con incertidumbre, con duda, y eso es incredulidad, amigos. Juan 10:9. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, no el que haya, amigo. Porque muchos son los que hallan, pero no entran, amigo, porque son incrédulos al evangelio. Y entrará y saldrá y hallará pastos. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla, o sea, su alma. Y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. Primera de Juan 4:1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Segunda de Corintios 4:13. Pero teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Únicamente los que hemos entrado, o sea, y hemos sido sellados con su Santo Espíritu, somos parte del cuerpo de Cristo y somos enviados. Los demás están reprobados en cuanto a la fe. Romanos 3:26. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Solamente, amigos, los que tenemos su Santo Espíritu, somos parte del cuerpo de Cristo. No te equivoques, amigo. Segunda de Corintios 13:5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Amigo, el mundo está dividido entre los santos o apartados por Dios, o sea, su iglesia, y lo profano o mundano, que es parte del mundo, está en tinieblas y no sabe a dónde va. Para que estés claro en cuál grupo estás tú, porque si te autoengañas siendo un religioso más, sin hacer
haber hecho metanoia, cambio de mente, de autopercepción, también se te aplicará el juicio con los muertos espirituales. Romanos 2, 4 al 8. Ezequiel 44, 23. Y enseñarás a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Judas 1:22. Y algunos que dudan, convencedlos; a otros salvad, arrebatándolos del fuego. O sea, porque el mundo va rumbo a eso, al fuego, a la condenación, amigo. Y de otro tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Entonces, amigo, tú que estás en el camino ancho, cumple con las dos demandas de Marcos 1:15, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos, metanoia, cambio de mente, y creed con fe en el evangelio, porque la salvación está en cumplir con esas dos demandas, amigos. Si el Señor ve en ti que tú has cumplido en las dos demandas, en la mente, en el corazón, el Señor te sumerge su Santo Espíritu, porque el que justifica es Cristo. Reconoce tus tres estados caídos delante del Señor para así poder producir metanoia, que es arrepentimiento. Está en Marcos 1:15, Lucas 13 del 1 al 5, Hechos 17, 30, 31, Romanos 2, 4 al 8. Meta, cambio, noia, mente, es una palabra griega. Un cambio interno y no es un cambio externo o de comportamiento que no es determinante en la justificación de nuestra alma. Segunda de Corintios 5, 19 al 21, Filipenses 3, 9, Tito 3, 5. Estos tres aspectos tienen que ser cambiados solo en la mente. Uno, estamos corrompidos en la mente, no funciona correctamente. Tenemos que conformar nuestra mente a lo que está escrito. Isaías 8:20, Romanos 12:2. Segundo aspecto, espiritualmente muerto. Todos los del camino ancho, amigos, son muertos espirituales. Tienen que entrar en Cristo. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no podrá entrar en el reino de Dios. Juan 3 del 1 al 8. Por el pecado cometido, desde el primer pecado que cometimos, morimos pues espiritualmente. Ezequiel 18:4, Romanos 6:23, Génesis 2:16 al 17. Y Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Mateo 22:32. Necesitas nacer de nuevo. Juan 3 del 1 al 8. Entrando en Cristo por arrepentimiento, metanoia, cambio de mente, cambio de autopercepción, y no un cambio conductual, porque la salvación es gratis, sin obras, para que nadie se jacte. Efesios 2 del 8 al 9. Y cree con fe en el evangelio. Marcos 1:15. Y tercer aspecto, con tu alma rumbo al infierno. Si tú no te ves así, amigo, es porque no te has arrepentido, no has reconocido el primer pecado, o sea, la muerte espiritual, con tu alma rumbo al infierno. Y si mueres en el camino ancho, espacioso, vas al infierno, amigo. Mateo 7:13 al 14. Pero en 1 de Timoteo 2, 3 y 4 dice que el Señor no quiere que nadie se pierda, que nadie vaya al infierno, sino que todos procedan al arrepentimiento, al cambio de mente, amigo. Gálatas 3:10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ningún ser humano se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Solo fe. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecha por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe, solo fe,
recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. Romanos 10:4. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree con fe. Por Romanos 5:1. Romanos 8:1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que hemos entrado solamente, amigos. Romanos 7:14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. 20. Y si hago lo que no quiero, no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Isaías 64:6. Si bien todos nosotros somos como suciedad, y toda nuestra justicia como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. 1:6. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga, no están curadas ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Jeremías 2:22. Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Aunque tú seas un santurrón, amigo, por más pintado que estés en la pared, amigo, si tú no has entrado en Cristo, vas a pagar por tu propio pecado. Porque los pecados no se promedian, amigo. No se elimina porque tú cambies de actitud. Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón, o sea, el alma, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Por eso que lo que uno siembra, eso mismo va a cegar, amigo. Salmo 51:3. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Santiago 2:10. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en algún punto, se hace culpable de todos. Eclesiastés 7:20. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Juan 6:28. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. No pidió obras, amigos, solo fe. Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna. O sea, con certeza y seguridad de lo que se espera, con visión de realidades que no se ven. Hebreos 11 del 1 al 6. Y no vendrá a juicio, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos espirituales, oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán, o sea, que resucitarán, pues. Tito 3:5. Nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. El que no tiene el Espíritu de Cristo, amigo, no es de él. Romanos 8:9. Este es el principal mensaje del video y está en 1 Corintios 15 del 1 al 5, que dice: además os declaro, hermanos, para los que son hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis, o sea, si te aferras de todo tu corazón,
a la palabra que os he predicado, o sea, que te he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. Esta palabra significa sustitución de condena. El alma de Cristo murió en nuestro lugar. Éxodo 21, 23 a 25. Para redimirnos de la condena del alma por pecar. Ezequiel 18:4, Romanos 6:23. Nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y que fue sepultado y que ha sido resucitado al día tercero conforme a las Escrituras. Juan 19:28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, o sea, pecados cancelados de toda la vida, que los religiosos santurrones hipócritas no creen. Primera de Timoteo 1:15 al 16. Dijo, para que la escritura se cumpliese, dijo, tengo sed. Y cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Consumado es significa deuda cancelada. Ya no debemos nada, amigos. Ya todos los pecados fueron perdonados de toda nuestra vida. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Y allí murió físicamente. Primero murió en su alma, siendo enviado al lago de fuego, que es el destino que todos nos merecemos. Y después retomó su alma. Y para decir esa misma palabra, consumado es, y habiendo entregado el espíritu, ahí murió físicamente. Cualquiera puede creer, pero casi siempre con duda, con incertidumbre. Por eso existen las notarías, porque la gente no cree con certeza. Siempre tienen dudas del vendedor. Y el Señor vino a buscar fe en los hombres, la cual es casi imposible o muy difícil. Por eso es vital o fundamental oír como un disco rayado repetidas veces la misma palabra, aunque te fastidie, amigo. El primer ejemplo de fe podemos ver en el centurión que acudió a Cristo para que fuera a sanar a su siervo que estaba enfermo. Mateo 8, 5 al 10. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este, ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oír Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Lucas 7:10. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Y dice la Escritura que la fe viene por el oír, y el oír su palabra, y el Señor no miente. Marcos 7:25. Porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, o sea, desde hace tiempo, oyó que el Mesías, el hijo de David, venía y adquirió fe. Romanos 10:17. Vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlos a los perrillos. Le dijo perra. Le dijo eso también para probar su fe, que debe ser insistente, atrevida, audaz, valiente, para que sea fe auténtica. O sea, fe en lo que está escrito, solamente en eso, amigo. Respondió ella y le dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo, por esta palabra, porque quedó también sorprendido, ve, el demonio ha salido de tu hija.